trauma y eso tengo que priorizarlo. Al hablar de traumatizado no es solamente cuando llega en el hospital. El trauma ocurre generalmente en la calle, o sea, fuera del hospital, como casi todo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento empieza ya la atención a ese traumatizado y prácticamente eso es más importante todavía que llegar al hospital. Porque de nada sirve que lo agarren al accidentado, al traumatizado, como sea, lo suban en un vehículo y lo llevan al hospital y llega choqueado, llega más lesionado de lo que pudo haber estado y se pone más grave la situación. Entonces, para eso es que se hace un sistema de atención prehospitalario y una atención hospitalaria, ¿está bien? Entonces vamos a tratar de hablar un poco de eso. Como concepto, hoy voy a tratar de darle rápido la clase corta porque estoy hablando de traumatizado, estoy traumatizado en la rodilla, no puedo pararme mucho tiempo. Entonces, el traumatismo o lesión se define como la alteración celular causada por el intercambio de energía del entorno que supera la resistencia del organismo y que se complica por la muerte celular secundaria a isquemia y reperfusión. Generalmente este es el problema, isquemia y reperfusión, no llega sangre y ahí se desencadena todo lo demás, ese es el problema. Entonces, procede del griego trauma, que significa herida, es un vocablo general que comprende todas las lesiones psicológicas o orgánicas, internas o externas, y sus consecuencias locales o generales para el organismo causadas por la acción de cualquier tipo de agente vulnerante, ya sea externo o de forma interna. O sea, al hablar de trauma no es solamente un golpe o un corte, sino que están los traumas psicológicos también. Entonces, muchas veces esos traumas psicológicos son mucho más graves y es más difícil de tratar, que eso ya le toca a los psiquiatras y a los psicólogos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver más bien los traumas físicos o lo que causan daños orgánicos, que generalmente son de causa externa. La atención inicial son las medidas de atención que debe prestarse al traumatizado desde el lugar del accidente hasta su hospitalización. Por lo tanto, va a comprender la atención prehospitalaria y la hospitalización inicial. Ahí es donde va a estar la atención al traumatizado. No es solamente que llegue al hospital, no importa cómo llegue al hospital, tiene que llegar bien al hospital, tiene que llegar, si es posible, ya, si es que le hace falta al paciente, ya entubado, recibiendo una vía, un suero, de ser posible y en caso sea necesario, incluso transfundido con sangre, hacer todas las medidas ya que pueda estabilizarme al paciente, que llegue al hospital y pueda seguir su atención. Tampoco sirve de nada que mi sistema prehospitalario sea muy bueno, que tengamos ambulancia de última generación, buenos paramédicos, que me hagan todo y llegue al hospital y en el hospital no tenga nada. Entonces todo el buen trabajo que hicieron afuera se jode ahí en el hospital. Entonces tiene que ser un sistema y que tiene que estar siempre en comunicación. Tiene que, de ser posible, en los grandes países, en Estados Unidos por ejemplo, se trabaja por sistema. El sistema de guardia que está en el hospital es el mismo equipo que está afuera del hospital. Ellos se conocen entre ellos, saben quiénes son, cómo trabajan, trabajan en equipo ellos. Entonces siempre están en comunicación continua, ¿saben? Y no es solamente de un solo hospital, sino de varios hospitales, que es por escala, de acuerdo a la gravedad del paciente, a cuál hospital tienen que llevarlo. Y entonces ellos evalúan eso y se comunican siempre, que vamos a llevar tal paciente, tal estado, y ya el equipo en el hospital ya lo sabe y tiene que estar preparado. Entonces, la fase prehospitalaria es la atención en el lugar del accidente y durante su traslado al hospital. O sea, desde que llega ahí, ellos ya atienden al paciente, lo clasifican, van a hacer un sistema de priorización al paciente, de quién va a necesitar traslado más urgente, otro que si necesita ser entubado de momento en el lugar, que canalizarle una vena. O sea, ellos van a evaluar eso ahí en el lugar, y por supuesto durante el traslado también tiene que ir continuando con esa atención. Le van poniendo medicamentos, le hacen reanimación
reanimación, lo que haga falta. Entonces, esta fase prehospitalaria consta de 4 prioridades claves para mantener con vida al paciente que llegue estable al hospital. Pero no solamente el paciente, se tienen que cuidar ellos también, no es que lleguen nomás al lugar y se van a meter en un accidente, que haya riesgo de explosión, que haya riesgo de que se pueda poner en riesgo la vida de los que van a realizar la atención. Entonces, primero tienen que hacer evaluar el lugar de los hechos, saber en dónde van a meterse, no es meterse por meterse nada más y se pone en riesgo el personal. Entonces, al final, en vez de atender a un solo paciente, atendemos a 4, porque los que fueron a rescatar también salen lesionados y es peor la cosa. Entonces, evaluar todo eso, evaluar el lugar de los hechos, realizar una valoración inicial, adoptar una decisión de priorización de traslado, es el sistema que les digo, ellos van a priorizar, van a valorar al paciente y lo van a clasificar. ¿Quién necesita traslado más urgente? ¿Quién puede esperar más? ¿O quién ya no necesita incluso de traslado porque lastimosamente ya falleció en el lugar? Entonces eso ya se queda atrás, ya no hay que priorizarlo a ellos, porque ya total ya no se va a salvar la vida de ese paciente. Y priorizar en dónde van a llevarlo, no es agarrarlo y llevarlo a cualquier hospital. Tienen que, o sea, lo ideal sería eso, ¿verdad? Tener un nivel de hospitalización y saber a cuál de ellos va a necesitar en dependencia de la lesión que tenga cada paciente. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos un hospital de trauma, pero lastimosamente es uno solo y está en la capital. Nosotros tenemos de acá a 600 kilómetros, 400 kilómetros, 6 horas de viaje. Entonces, lo ideal es que se priorice y vaya directo ahí los pacientes, los que requieren realmente de una atención de profesionales o especialistas en trauma, porque ahí ellos tienen todo, incluso autotransfusiones, la misma sangre del paciente, eso lo reutilizan. Y entonces hasta ese sistema ellos tienen, pero lastimosamente, como les digo, es muy lejos. En los grandes países, cada región, cada zona, cada ciudad prácticamente tiene así un hospital. Por ejemplo, en Salto Loera tiene que haber un hospital que es solamente de trauma, hay un hospital general, un hospital pediátrico, así debería de ser, pero nosotros no tenemos, es solamente nuestro hospital que tenemos y con eso tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces todo eso priorizan los agentes o las personas que trabajan en la fase prehospitalaria, que tienen que tener un paramédico, enfermero especializado. Entonces ellos evalúan el paciente y van a decir, bueno, este requiere que vaya a un lugar donde haya neurocirujano, este necesita a un cirujano vascular, y entonces ellos saben qué hospital hay y lo llevan a esa zona. Entonces todo eso es lo que van a hacer en la fase prehospitalaria. Objetivo de esta atención prehospitalaria, en resumen, el ABC, que es permeabilidad de las vías aéreas, control de la hemorragia y diagnosticar lesiones asociadas y eventualmente iniciar ya un tratamiento. Permeabilidad de la vía aérea es revisar la vía aérea que tenga entrada de aire, de oxígeno, porque si el paciente deja de respirar, no hay chance, no hay mucho que hacer con ello, por más que a veces tenga una lesión que no sea muy importante, pero obstruye la vía aérea, no oxigena, no llega oxígeno al cerebro y se va como mínimo a quedar secuela del paciente. Por más que se le salve la vida, puede ser que quede parapléjico, paralítico. Entonces tiene que priorizar la vía aérea. Si es necesario, canalizarle ponerle un tubo, hacer una traqueostomía, lo que vamos a ver más adelante, que es lo que se debe hacer. Controlar la hemorragia, porque de nada sirve que el paciente respire bien, esté respirando, pero tenga una pequeña lesión, pero justo sesionó la arteria radial y se desangra por ahí, se choquea el paciente y es algo grave. O tiene heridas en la cabeza, se corta el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es bastante sangrante, pues tiene mucha circulación y por ahí el paciente, aunque no lo crean, una pequeña herida del cuero cabelludo lo puede choquear, puede perder la cantidad necesaria de sangre para llevar a un shock hipovolémico. Por lo tanto, tiene que
controlar esa hemorragia. ¿Cómo? Vendándolo, poniéndole gasas, haciendo compresiones e incluso el uso del torniquete, que hubo una época que se dejó de usar porque traía malos resultados, porque no se usaba de manera adecuada, se usaba mal. El torniquete, sobre todo cuando hay heridas en miembros superiores o miembros inferiores, se usa el torniquete y, por ejemplo, vamos a llevarlo a Asunción de aquí a 6 horas y durante las 6 horas un torniquete comprimido, y cuando llega al hospital pues ya esa pierna ya no sirve porque ya no le llega sangre a la parte distal. Entonces una pequeña herida o una lesión del nervio nada más, de la arteria, perdón, que se podía reparar, al final sufre una amputación porque no llega sangre, porque le pusieron un torniquete acá arriba y eso hace que no llegue sangre. Entonces por eso fue que se dejó de usar. Eso se usaba mucho o sea, hasta ahora se sigue usando en las heridas de guerra, en el traumatismo de guerra, porque es una de las primeras medidas y que salva la vida del paciente porque no permite el sangrado. Solo que se mal usaba porque, como le digo, llevan mucho tiempo comprimiendo el miembro, no le llega sangre, entonces se isquemiza la parte distal. Lo que se debe de hacer es ir aflojando, cada 15, 20 minutos se afloja, se reperfunde la parte distal, después vuelve y se comprime, y así se tiene que utilizar. Por lo tanto, es una buena medida para controlar la hemorragia, porque a veces es imposible suturar en el lugar porque no hay materiales, aparte que hay material no hay condiciones, entonces es mejor vendar, poner un torniquete y llevar al paciente. Diagnosticar las lesiones asociadas, por ejemplo, los personales que están en la fase prehospitalaria tienen que saber diagnosticar un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco que pueden llegar a matar al paciente. Que el neumotórax a tensión quiere decir que se llena de aire la cavidad pleural por alguna herida o un trauma que tenga en el tórax, y eso pone en peligro la vida del paciente. ¿Cómo se trata? Le ponen un tubo para que pueda retirar ese aire de la cavidad y se pueda expandir los pulmones. Eso en la fase prehospitalaria se tiene que hacer ya. Por más que el accidente haya pasado acá en el centro y lo van a llevar acá al hospital, nada más que son 3 minutos de viaje. Pero en esos 3 minutos el paciente se puede morir con un neumotórax a tensión. Entonces tienen que saber de diagnosticarlo y tratarlo, que es descomprimir eso, sacar el aire para que pueda llegar al hospital. Y ahí ya se hace el tratamiento definitivo. Por lo tanto, esos son los objetivos de la fase prehospitalaria. No es llegar al lugar, levantar al accidentado y llevarlo al hospital. No es eso nada más. ¿Entienden? Entonces, importante, todas las maniobras que se vayan a realizar al paciente debe realizarse con protección de la columna cervical y dorso lumbar. Por eso es que si están en el hospital van a ver que todos los pacientes que se cayeron de la moto, se rasparon acá en la pierna, nada más, no les pasó más nada, pero llegan con un collarín, llegan en una tabla espinal, porque eso es el protocolo. Porque uno no sabe, puede ser que sea una simple escoriación nomás en la pierna, no pasó nada, pero eso ellos no lo van a poder saber ahí en el lugar. Y para prevenir que se haya lesionado la columna cervical o la columna dorsolumbar, se pone el collarín, le ponen una tabla y lo inmovilizan así lo llevan al hospital. Porque hasta que no se haga una valoración por un profesional y se hagan unos estudios, que sobre todo rayos X, no vamos a poder saber si tiene o no lesión. Y a veces es una pequeña lesión nada más que se puede agravar en los movimientos que realizan a la hora de trasladar. Por eso es que siempre se debe de considerar eso, la protección de la columna cervical y la columna dorsolumbar. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a controlarlo? No, tenemos que, ellos van a evaluar en la fase prehospitalaria. Si no hay necesidad inmediata de vía aérea, puede ser diferido en caso de sospecha de traumatismo cervical. Y hasta entonces se debe mantener al paciente con maniobras de protección de la columna cervical. El paciente está respirando bien, habla incluso. La primera maniobra, la primera forma de evaluar si el paciente no tiene comprometido la vía aérea es preguntarle
cómo está o qué le pasó, hacerle cualquier pregunta, su nombre. Si el paciente te responde, por lo menos te dice hola, es porque no está comprometido su vía aérea. Con eso ya evalúan de que está entrando vía aérea. Sin embargo, el paciente que tiene un cuerpo extraño en la boca, su prótesis dentaria se metió en la vía aérea, no puede respirar, no te va a poder decir ni hola, va a estar imposibilitado de hablar. Por lo tanto, ya con eso se sabe. Pero bueno, llegan y evalúan y no hay necesidad de vía aérea, el paciente responde, está respirando bien, pero igual el personal tiene que mantener estas medidas para evitar que haya lesión de la columna cervical y que pueda comprometer después la vida del paciente. Entonces siempre tiene que hacer la protección de la columna cervical. Una de las maneras es mantener la cabeza en posición neutra, o el paramédico, el enfermero le pone en posición neutra al paciente su columna cervical. Eso no quiere decir que tiene que llevarlo a ver, porque hay algunos que entienden mal y le hiperextienden. No es hiperextender el cuello, porque ahí se puede lesionar más la vía aérea. Es posición normal nomás del cuello, tratar de que no se la den y que vaya muy para atrás. Entonces lo sostiene ahí mientras el otro le realiza las otras maniobras. Se coloca el collar de Filadelfia o el collarín para poder realizar, incluso si está solo nada más, le pone eso y ya puede realizar otras maniobras. Y ahí ya el personal ya está seguro de que su columna cervical no se va a mover, no se va a lastimar. En caso de que traiga lesión no se va a agravar. Elevación del mentón, tracción de la mandíbula, limpiar las fauces y orofaringe aspirando en caso de que sea necesario. Si estos pacientes que están accidentados, tienen cuerpo extraño en la boca, tienen restos de incluso alimentos, sus prótesis dentarios, cualquier cosa que tengan, limpiar todo eso. Si tiene muchas secreciones, aspirarlo para que pueda respirar y no broncoaspirar ese material. Y en caso de que ya haga falta, pues ponerle una oxigenación adecuada al paciente, que puede ser con mascarilla, oxígeno, contenedor. Ya brindarle una fuente de oxígeno ya sería incluso dentro de la ambulancia para poder trasladar. Si hay necesidad inmediata de vía aérea, el paciente no puede respirar por sí solo porque está lesionado la vía aérea, está lesionado tiene un trauma craneofacial, el paciente está inconsciente, el paciente está con un shock hipovolémico. Entonces, en ese caso ya necesita una vía aérea inmediata y hay que entubar al paciente. Se puede hacer una intubación endotraqueal o a veces naso u orotraqueal en caso de que lo requiera. Por ejemplo, si se sospecha una fractura de la base del cráneo, se debe de hacer orotraqueal la intubación. Se pone un tubo para poder conectarlo a una fuente de oxígeno, una fuente de ventilación, como el globo o incluso la máquina de ventilación. Se puede hacer intubación e incluso se puede utilizar la misma herida para poder intubar al paciente, porque, por ejemplo, si un paciente tiene este tipo de herida en el cuello que secciona la tráquea, usted no va a poder canalizar esa vía aérea a través de la boca. Entonces mete directamente por la herida y te sirve ya también para obstruir la herida, evitar sangrado y te sirve como vía aérea. Ya por ahí se ventila. A veces no se puede intubar al paciente y requiere de un acceso quirúrgico. Lo primero que se debe hacer es la cricotiroidotomía. La membrana cricotiroidea, ahí mismo, acá abajo, se funciona, puede ser incluso con una aguja, una aguja de la jeringa normal, la más gruesa que tengan. Con eso puede perforar ahí y dejarle ahí, eso le sirve como vía respiratoria en el momento, hasta que se pueda realizar una definitiva, que es la traqueostomía, que es abrir ya la tráquea, de ser posible ya bajo las normas de asepsia y antisepsia, por lo menos en el hospital, en la urgencia,
y en caso de que sea necesario, pues se puede realizar también en la misma zona, en el mismo lugar del accidente. Se hiperextiende el cuello y se hace una incisión que puede ser transversal o vertical en el cuello, se llega a la tráquea y se abre la tráquea y se mete por ahí el tubo del traqueostomo para poder ventilar al paciente. Entonces, todo eso tienen que saber hacer los paramédicos, ¿está bien? No sé si hay alguno de ustedes trabajan en ambulancia, bomberos, ninguno. ¿Ustedes qué? Bomberos. Y hacen, porque acá por lo menos los bomberos son los que hacen todo. Los bomberos no pueden hacer. Pero no deben de hacerlo, porque para eso están los bomberos y están los paramédicos, y los que deben realizar son los paramédicos, ¿está bien? Tienen que saber todos esos procedimientos para poder poner a salvo la vida del paciente. Y el control de la hemorragia, que es controlar el sangrado, evitar el sangrado, cohibir el sangrado en cualquier zona que esté, cuero cabelludo, miembros superiores, en el tronco, en donde sea, tratar de parar el sangrado para evitar el shock hipovolémico. ¿Cómo se para el sangrado? Lo primero es poniéndole compresión con cualquier material que tengan, la misma ropa del paciente, lo que sea, para poder comprimir esa herida y evitar así el sangrado. Por más que tengan, a veces los mismos paramédicos tienen su cajita de sutura y eso, a veces en el lugar es imposible suturar porque no se ve, sangra mucho, entonces tratar de suturar en el lugar a veces lesiona más y hace más intenso el sangrado. Por lo tanto, lo que se debe de tratar de hacer es vendar, comprimir, y se usa el torniquete. El torniquete, como les dije, hay que saber usarlo nomás, no es dejarle el torniquete por una hora continuada, es aflojar el torniquete cada 15, 20 minutos, volver a comprimir. Y ven este instrumento que se inventó, todo esto por la guerra, ¿verdad? Pero ya se usa en la vida civil también, que ya es un poco más moderno el torniquete, no es más ya el cinto, no es más una cuerda ni nada de eso, sino es como el mismo aparato para tomar presión, le meten al miembro superior, miembro inferior, y con este barrotito ahí lo van comprimiendo hasta donde sea necesario para cohibir, evitar el sangrado. Y entonces con eso es más fácil, entonces lo que van trasladando, aflojan nomás ahí, perfunde otra vez el miembro y después lo van comprimiendo. Ahí así hasta que llega al lugar y es bastante útil. Ya llega el paciente al hospital y ahí es que se puede revisar bien y en caso de que haya falta que se pueda reparar si es una lesión de alguna arteria principal, se repara. Si lo tiene que hacer el cirujano vascular y está ahí presente, lo hace, o si no, se liga la arteria, se sutura, lo que vaya a hacerse en el momento. Pero lo importante es evitar que siga sangrando el paciente en el lugar hasta que llegue al hospital, poniéndole compresiones, gasas, vendas, lo que sea. Y en caso de que tengan o puedan hacerle torniquetes, es válido hacerle torniquetes, porque hubo una época que se decía torniquete ya no se usa. Incluso he tenido alumnos que me dicen, profe, pero el torniquete ya no se usa. No se usa si es que no se sabe usar, no es dejarlo de forma continua. Hay que ir descomprimiendo, comprimiendo, así hasta que llegue. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? Entonces, por ejemplo, este es un sistema de los Estados Unidos, que es lo que debería de ser. Ellos evalúan en la fase prehospitalaria, en la etapa 1, primero signos vitales, ver si el paciente está estable o está inestable, si está en shock hipovolémico, si tiene un trauma craneoencefálico, y en dependencia de eso ellos saben a qué nivel de atención hospitalaria lo van a trasladar. Primero evalúan la escala de Glasgow, ven si el paciente está consciente o está inconsciente. Si tiene menos de 13, el paciente ya está inconsciente, ya es probable que tenga un trauma de cráneo o tenga un shock hipovolémico que ya está llevándolo a la pérdida de la conciencia. O tiene la presión arterial sistólica por debajo del 90, o sea, ya es un shock hipovolémico.
o una frecuencia respiratoria por debajo de 10 o más de 30 en los adultos o menos de 20 en los niños, esos pacientes ya requieren de una atención especializada en un centro traumatológico especializado. O sea, lo que sería para nosotros llevarlo al Hospital de Emergencia Médica en Asunción. Estos pacientes deben de ir directo ahí. Si no es así, evalúan la anatomía de la lesión, dónde tiene la lesión. Evalúan si tienen una herida penetrante, ya sea en la cabeza, en el cuello, en el tronco o en las extremidades próximas a lo que es la rodilla o el codo, eso requiere también de una atención especializada, porque puede ser que esté lesionando grandes vasos, grandes arterias. Entonces tiene que ser evaluado en un centro traumatológico. Esa es la etapa 2. Si no tiene nada de eso, entonces evalúan el mecanismo de la lesión y los signos de impacto de alta energía. Por ejemplo, en la etapa 3, en caso de caída, en los adultos, si se cayó por encima de 6 metros, o en los niños por una altura más de 3 metros, eso debería de ir a un centro traumatológico especializado, o por lo menos a un hospital. No tiene nada de eso, ellos evalúan en la etapa 4, en caso de que ya ahí la edad del paciente es una de las cosas que evalúan. En un adulto mayor, en un paciente por encima de 55 años, cualquier caída, cualquier trauma ya es más riesgosa, ya no es lo mismo que un paciente joven. Entonces ya prioriza también, si se puede, lo mandan al centro traumatológico o por lo menos a un hospital que lo vea un cirujano general. En caso de los adultos por encima de los 65 años, la presión arterial sistólica que esté por debajo de 110 ya se considera un shock hipovolémico. Normalmente es menos del 90. Por debajo del 90 en el paciente joven es que se considera un shock hipovolémico, pero si el paciente tiene 65 años y te llega con una presión arterial de 110 con 80, 110, 70, ya se debe de considerar con riesgo de un shock hipovolémico y se manda a un centro traumatológico o por lo menos en un lugar donde haya cirujano general. En los niños deberían ya, si no está grave, pero tuvo una lesión, una caída de una cama por ejemplo, debe de mandarlo por lo menos a un hospital donde haya pediatra, que lo evalúe el pediatra, y si el pediatra entiende, pues lo manda a evaluar con el cirujano de trauma, pero por lo menos el pediatra. Y así quemaduras, eso se manda a un hospital de trauma especializado o a un hospital donde haya cirujano general, o en caso de quemaduras, pues donde haya un centro de traumatología. Entonces ellos evalúan eso, este sistema utilizan ellos, y en dependencia de eso mandan al hospital que ellos entiendan que tienen que ir. ¿Qué se logra con esto? ¿Cuál es el objetivo? Que no se sobresature también el hospital, porque muchas veces hay accidentados, hay traumatizados y todos lo mandan al centro de trauma. Para eso está el centro de trauma, pero en vez de atender a pacientes que realmente requiera una atención traumatológica, se satura de otro paciente que se pudo haber solucionado su problema acá en el hospital o en un centro de salud donde haya cualquier médico general que se pueda nomás hacer curación, se limpia la herida, se venda, se le pone analgésico y se va a la casa. Muchas veces van por eso nada más, así como le digo, que todos los pacientes a veces llegan con un collarín, con una tabla, y lo que tienen es una escoriación acá en la pierna nada más. Eso se puede atender en un centro de salud, no sé cómo dicen ustedes, en una atención primaria. Ahí pueden evaluar al paciente, hacerle su curación, se le pone su analgésico y se manda a su casa. No hay necesidad de que vaya al centro traumatológico, donde en vez de atender a 3 pacientes nada más que requieren, se atiende a 10, que se sobresatura el sistema y entonces le quita lugar o le quita prioridad a otros pacientes que realmente lo necesitan. Y con ese objetivo es que ellos hacen este sistema. Ojalá funcionara, no sé en Brasil cómo funciona, pero por lo menos acá en Paraguay no es así. Pero así es como debe de funcionar en la fase prehospitalaria. Priorizan ellos y llevan al lugar donde realmente requieran. Y esta es una foto que le traigo del hospital donde trabajamos nosotros, que es el Hospital Regional de Salto Vera. Este es el centro de trauma.
¿Qué pasa? ¿No me creen? No. ¿Por qué? Ese es un centro de trauma en los Estados Unidos. Eso es la urgencia de sus hospitales de trauma, que es prácticamente un quirófano. Ahí ellos reciben a su paciente y si se necesita, ahí mismo ellos incluso le pueden abrir el tórax. No como nosotros, que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad el jueves pasado, jueves o miércoles, tuvimos un paciente que estaba trabajando y se le cayó un hierro, una varilla, y le entró acá. Un trauma penetrante de tórax. Y estaba ahí la varilla y nosotros tuvimos que agarrarlo así mismo, sentar en una ambulancia y mandarlo a Asunción. Porque no tenemos nada de esto. Sin embargo, así es como tiene que estar. Y eso no hace falta ni siquiera que entre al quirófano. Ahí mismo ellos pueden abrir el tórax, le pueden retirar ese cuerpo extraño y si necesitan una cirugía reparadora, en ese caso es que llevan a la urgencia. Si no, ahí no hay helicóptero. Pero que acá tienen todo. Acá tienen un anestesiólogo, cirujano de trauma, intensivista. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas hay para una sola urgencia. Acá en todo el hospital a veces no llegamos a 8 pacientes, a 8 personales. Así que así es como debe de funcionar un sistema en el mundo. Porque está el mundo y después está Paraguay. Entonces, tenemos que tener disponibilidad de un área de reanimación para el paciente traumatizado, así como ese lugar que les mostré. Un equipo de vía aérea adecuado, operativo, por ejemplo, laringoscopio, tubo endotraqueal, en caso de que haya falta entubar al paciente, tiene que haber todo, debe estar organizado, probado y estratégicamente almacenado para su fácil acceso. Por eso es que ya el personal prehospitalario ya le tiene que avisar al hospital, le estamos llevando tal trauma con esta característica, entonces ya el jefe de trauma, porque cada equipo tiene que tener un jefe, un líder, y ese ya tiene que organizar. Bueno, vamos a preparar de este lado, vamos a poner jeringa, acá vamos a poner laringoscopio, va a necesitar transfusión, vamos a pedir sangre, incluso ya muchas veces te dicen ya el tipo de sangre que tiene, entonces ya solicita el tipo de sangre, ya tiene todo organizado. En cuanto llegue el paciente saben ya todo el mundo dónde está cada una. Y no como en nuestro hospital que te a ver, ¿tienen jeringa? ¿Qué jeringa? Hilo, tienen que buscar el hilo, no saben ni dónde están las cosas y ahí se pierde tiempo. Entonces todo eso tiene que estar bien organizado y por supuesto probado. Soluciones cristaloides intravenosas tibias deben estar disponibles de forma inmediata para infusión, como también sistema de monitoreo apropiado. El suero tiene que estar tibio, como mínimo a 35 grados Celsius, porque ese suero frío le mete al paciente, está choqueado el paciente, más lo va a llevar a un shock hipovolémico, le va a hacer una hipotermia y hace la triada mortal, puede matar al paciente. Tiene que ser suero tibio, por eso hasta un sistema de calefacción tiene que tener en el hospital. Protocolo para disponer del sistema médico adicional, como también asegurar la respuesta del laboratorio y personal de radiología, todo tiene que estar en comunicación. No hace falta que esté un neurocirujano en la guardia, no hace falta que esté un cirujano cardiotorácico en la guardia, ni un cirujano vascular, pero que esté disponible y saber que en cualquier momento usted puede llamarle y decir tengo un trauma al cráneo y necesita que le abran el cráneo. Entonces el neurocirujano tiene que estar por lo menos al llamado. Ese es el sistema que debe de funcionar. Acuerdo de traslado con centro de trauma verificado debe ser previamente establecidos y operacionales. Ya tienen que estar también en contacto ya en caso de que requiera de mandarlo a otro centro de mayor complejidad. Hablar con el centro de mayor complejidad y explicarle la situación, y tienen que estar esperándole con todo también. Entonces, así es como debe de funcionar un sistema, pero no funciona así. Entonces, en la fase ya hospitalaria, ya llegó el paciente a su hospital, usted es el cirujano, usted es el médico de guardia, tiene que hacerle la revisión inicial o la atención inicial a ese paciente, que es lo mismo que en la fase prehospitalaria, un poquito más extendido, que es el ABCDE, que antes era ABCD nada más, ¿verdad? Pero en la actualidad ya es ABCDE, es vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y la E de exposición. Exponer bien
al paciente para revisar. La vía aérea, oxigenar, abrir la vía aérea, limpiar la orofaringe, mantener permeabilidad, vía aérea definitiva, inmovilización cervical con collarín. Lo mismo que ya hicieron nuestro personal en el prehospitalario, pero nosotros vamos a revisar otra vez, por más que ya llegue su collarín, revisamos otra vez. A lo mejor ya viene entubado, pero tenemos que revisar porque pudo haberse salido ese tubo, se pudo obstruir, no está funcionando, entonces todo eso se revisa de nuevo. Y en caso de que vino con una cricotiroidotomía nada más, pues se hace la traqueostomía definitiva. Entonces lo que haga falta se hace en ese momento. Total de que el objetivo es que entre aire. Ese es el primer objetivo. La B es la ventilación o de breathing, como dicen en inglés. Valorar insuficiencia respiratoria, descartar lesiones de riesgo vital, como neumotórax, sobre todo los neumotórax o hemoneumotórax, que es la acumulación de sangre y aire en la cavidad torácica, porque de nada va a servir que el paciente tenga un tubo o que tenga una traqueostomía, le entra aire, pero sus pulmones no funcionan, no es lo mismo. Vía aérea y ventilación no es lo mismo. Vía aérea es el acceso nada más, que entra aire, pero la ventilación es que los pulmones estén funcionantes. Porque si el paciente tiene un trauma de tórax, tiene un neumotórax, y si usted no trata eso, de nada va a servir ponerle aire. Incluso al contrario, es más riesgoso que el paciente tenga un neumotórax y usted le pone tubo y lo está metiendo ventilación positiva, más grande va a ser ese neumotórax, se va a pasar un neumotórax de tensión y puede matar a su paciente. Entonces todo eso tiene que valorar y tratarlo en caso de que tenga. La circulatoria es compresión de ver si hay hemorragia externa, trata de revisar si ya el personal de prehospitalaria le llegó con su torniquete, entonces usted tiene que quitar el torniquete, revisar si está bien perfundido ese miembro, si está funcional y tratar de cohibir la hemorragia de forma definitiva. Ahí ya se puede suturar, puede llamar al vascular para que repare la arteria, lo que haga falta. Se colocan vías periféricas y se toman muestras para análisis, para hacer el laboratorio. Reanimación en caso de que haya shock, ahí ya se empieza a ponerle volumen, hay que ponerle suero, solución cristaloide, sangre si es posible, y buscar fuentes de hemorragia oculta, que es lo que muchas veces pasa, porque a veces no está sangrando el paciente, no tiene una herida abierta, pero está sangrando dentro de las cavidades, en el tórax, está sangrando en el abdomen, dentro de la pelvis. Entonces hay que buscar esa fuente de sangrado para poder tomar una conducta. En caso de que en el abdomen se utiliza mucho el ecofaz para ver si está sangrando o no, la ecografía. Y en caso de que sangre, pues se hace la laparotomía, se revisa dónde sangra y en dependencia de dónde sangra se hace la técnica. La D es déficit neurológica, donde vamos a evaluar la escala de Coma-Glasgow. Es evaluar que tiene que estar en 15-15. Eso pueden después buscar una tablita. Viene una tablita que por debajo de 13 está alterado. Por debajo de 8 ya tenemos que entubar al paciente. Entonces se evalúa el nivel de conciencia del paciente, si está respondiendo o está inconsciente el paciente. Y se valora el reflejo pupilar, si está midriático, está miosis, si es anisocoria. Muchas veces eso habla a favor de un trauma de cráneo grave. Complemento de la revisión primaria, acá se utiliza ya el ecofaz, que en la actualidad ya forma parte realmente del examen físico general. Al hacerle toda esta revisión, incluso si somos más de un cirujano, mientras uno está revisando la vía aérea, haciendo la ventilación, todo eso, o el otro cirujano ya puede estar haciéndole el ecofaz, que es una ecografía que evalúa por foco de forma rápida para ver si hay líquido dentro de la cavidad abdominal y en el pericardio. Solamente para eso se evalúa pericardio, en el epigastrio, en los flancos derecho e izquierdo y en hipogastrio para ver si hay sangre, si hay líquido. Y el ecofaz solamente se informa, ¿es positivo o es negativo? No es para evaluar, está roto el hígado, tiene una rotura esplénica, no es para eso.
Es solamente vemos, ¿tiene sangre? No tiene sangre. No tiene sangre, no pasa nada, se deja nomás ir el paciente. Lo ideal es hacerlo cada 30 minutos, ¿sí? En caso que es negativo. Si es negativo, espera media hora, vuelve a hacerlo y revisa otra vez. Si no hay sangre, se espera otra vez, se vuelve a hacer. Si el paciente está estable, si el paciente está choqueado, está inestable, evidentemente está sangrando en alguna parte y puede ser que no se vea nomás en la ecografía. Entonces ya requiere de alguna cirugía en caso de que haga falta. Pero la ecografía, la ECOFAS, es para evaluar presencia de líquido, a veces en el pericardio, a veces está sangrando el hígado, el vaso, lo que sea, para saber. Si no, si te da positivo, hay que entrar a operar al paciente, a abrir para revisar dónde es. O sea, no te va a decir qué órgano está sangrando. Hay que ponerle sonda vesical al paciente si es necesario, sonda nasogástrica, todo eso se va a hacer en esta primera evaluación. Radiografía de tórax y pelvis y la columna cervical también se debe incluir para descartar lesiones ocultas. Entonces, ya que esté bien estable el paciente, en caso de que el paciente llegó inestable a la urgencia, se debe de estabilizar primero y después se debe de realizar los complementarios que haga falta, como por ejemplo una tomografía, si sospecha un trauma de cráneo. Después es que debe de mandar a hacerle su estudio, no es en este momento que llega y lo manda directo a realizar el estudio, porque puede ser que el paciente esté inestable hemodinámicamente y se complique. Entonces, después de que ya estamos seguros de que el paciente está estable, ya tiene su vía aérea, no está sangrando, no hay lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente, entonces se hace una revisión secundaria o la segunda revisión, que es donde se hace lo que es la historia clínica. Hacemos una anamnesia amplia, o sea, tenemos que interrogar al paciente. Si el paciente no coopera porque está inconsciente, entonces se debe de interrogar a los familiares o por lo menos al personal que estuvo ahí en el momento del suceso, del accidente en el caso. Realizar un examen físico general, porque acá no estamos examinando todavía al paciente como tal, acá vemos solamente su vía oral, su vía aérea, perdón, si tiene algún sangrado, la parte del tórax y ya más nada. En esta segunda revisión, ahí sí ya tenemos que hacer un examen físico completo, desde la cabeza hasta los pies, revisarle todo por órganos y sistemas. Y en esa etapa también se hacen las medidas complementarias de reconocimiento secundario, como por ejemplo, si necesita una ecografía, le mandas una ecografía, si necesita una tomografía, le mandas la tomografía. O sea, el estudio que haga falta de más invasivo se manda en este momento. Después, ya ahí en esa revisión secundaria ya se va a decidir si el paciente se ingresa, se va a la casa, se va a un quirófano, se va a una terapia intensiva, en dependencia de la gravedad del paciente. Y después, vamos a suponer el paciente se ingresó, tiene que quedarse internado, entonces ya se hacen las revisiones terciarias y el tratamiento definitivo. O sea, se ingresó y ahí en la sala, el médico que está en sala lo va a volver a revisar, si le hizo falta algo, ahí complementa todo, y en caso de que requiera algún tratamiento definitivo, se hace el tratamiento definitivo, ya sea cirugía, interconsulta con otro especialista, lo que sea, dígame. Professor, a EcoFast é para ver se tem líquido no pericardio e no tórax, é isso? En el peritoneo, en la cavidad abdominal. Gracias. La fuente no importa ahí, o sea, no sirve para saber de dónde está sangrando, sino es para saber si tiene sangre o no. Eso cuando hablemos de trauma de abdomen vamos a ver mejor de cómo se hace y todo eso. ¿Está bien? Ahora es general nada más. Entonces, eso es lo que se hace en la fase hospitalaria. Se debe de realizar 3 revisiones como mínima. Una primera revisión o la valoración inicial, después la segunda revisión y ya después la tercera o el tratamiento definitivo en caso de que haga falta. Incluso muchas veces pacientes graves que llegan con una lesión hepática, por ejemplo, un trauma hepático, que está sangrando el paciente y se tuvo que operar de urgencia. En esa cirugía no se repara el hígado, en esa cirugía se hace la cirugía se conoce como cirugía de control de daño, es para
parar el sangrado y salvarle la vida al paciente nada más. No se repara en ese momento, ni por más que esté en los quirófanos de los Estados Unidos, así como les mostré. Ni ahí no se trata de reparar porque no se va a poder. Entonces, lo que hace es empaquetar al paciente, se abre, se empaqueta, se evita, se para el sangrado y se manda al paciente a la terapia intensiva. Ahí en esa terapia intensiva, a las 24 o 48 horas, en dependencia de cómo vaya evolucionando, se reevalúa y se vuelve a reabrir esa zona. Se abre y ahí se revisa si hace falta, se repara, o si no, incluso a veces ya con eso para el sangrado y ya no hace falta hacer más nada. A veces hay lesiones de intestino, perforan el intestino, entonces no es que en esa cirugía vamos a entrar a reparar el intestino, sino que entramos para evitar la contaminación, para sacar todo, limpiar todo y evitar que siga saliendo materia fecal dentro de la cavidad peritoneal. Después, en un segundo tiempo, incluso en un tercer tiempo, se hace la reparación de ese intestino, se vuelve a unir otra vez, se restablece el tránsito y ese sería ya en la revisión terciaria con el tratamiento definitivo. ¿Entienden esa parte? No es que ahí en el momento se va a reparar, en ese momento es la vida del paciente, no es lo que hay que salvar. Entonces acá, lo que le decía, la escala de coma de Glasgow, que es lo que se va a evaluar en la D, la apertura de los ojos, respuesta verbal, respuesta motora y la puntuación total. Esto se suma y te tiene que dar 15. Esto después lo pueden entender así, esto, por lo menos yo no me lo sé de memoria. Si ustedes quieren aprenderse de memoria, está bien, pero esto siempre lo tenemos y vamos reevaluando el paciente y vamos viendo y sabemos más o menos de acuerdo a eso si requiere de alguna para intubar al paciente o no. Entonces eso después lo pueden revisar también. Las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente a corto plazo, o sea, las lesiones que me pueden matar a mi paciente en el lugar incluso del accidente, es lo que tenemos que tratar de identificar. En cuanto a la vía aérea, si hay obstrucción de la vía respiratoria o lesión de la vía respiratoria, una lesión de tráquea, lesión de laringe, eso pone en riesgo la vida del paciente porque no entra aire. Si no entra aire, no hay ventilación. Entonces eso es lo que tengo que tratar de identificar enseguida. Si está obstruida la vía aérea, la vía respiratoria, tratar de desobstruirlos, ya sea por cuerpo extraño, por la misma prótesis dentaria, retirar lo que tenga que retirar, limpiarle, y si tiene lesión de la vía respiratoria, pues utilizar eso y ponerle una vía, un tubo para poder respirar por ahí o tratar de reparar si es que se puede. La respiración, en la parte de la ventilación o la B, es lo primero es neumotoras, atención. Esto es lo que va a poner en riesgo la vida del paciente, puede matar al paciente en minutos. Cuando hay un neumotora de atención se llena de aire en la cavidad pleural, no el pulmón se colapsa, el paciente no ventila y entonces eso hace un paro respiratorio y eso tenemos que identificar en el momento y meterle un tubo en el pecho o para poder retirar ese aire y que el pulmón se reexpanda y pueda ventilar de nuevo. Un neumotórax abierto, ese neumotórax, sobre todo el paciente con trauma de tórax abierto, por una herida cortante que penetra la cavidad pleural, le está entrando aire de la atmósfera, aire del ambiente, y eso hace que el pulmón, que tiene menos presión que la atmósfera, que la presión atmosférica, entonces hace que el pulmón se colapse, hace lo mismo, se colapsa y no puede ventilar al paciente. Entonces tengo que tapar esa herida, convertirlo en un neumotórax cerrado, utilizar parche, que ese parche hay que taparlo en los 3 puntos nada más. Vamos a suponer que le vamos a poner este parche al tórax, tapamos acá, tapamos acá y esta esquinita lo dejamos para que se pueda utilizar como válvula. Sale el aire pero no entra, abre así y no entra. Entonces es un sistema de parche que se utiliza con la misma gasa o con la compresa, lo que tenga, con el mismo trapo que tenga ahí, con eso cubre la herida y evita que entre más aire al tórax. Eso es convertir el neumotórax de abierto a cerrado. Si hay fuga masiva de aire, si hay un tórax flácido o tórax inestable, un trauma
un tórax batiente, hay que estabilizar el tórax porque puede matar al paciente. Esto cuando hablemos de trauma de tórax van a entender mejor. En cuanto a la circulación, si hay shock hemorrágico, tenemos que tratar el shock hemorrágico. Si está hipovolémico, hay que transfundir al paciente, ponerle suero, sangre. Si hay hemotórax masivo, hay que valorar la posibilidad de hacer una toracotomía para ver dónde está sangrando. Hemoperitoneo masivo, o sea, a sangre en la cavidad peritoneal, hay que operar al paciente. Fractura pélvica mecánicamente inestable, con hemorragia, hay que tratar de estabilizar esa pelvis, hacerle como tipo una cincha, le dicen, con una sábana, comprimir la pelvis para que no siga sangrando. Pérdida de sangre en las extremidades, shock cardiogénico, si hay taponamiento cardíaco hay que tratarlo, shock neurogénico. Discapacidad, hemorragia intracraneal o tenga un efecto de masa, o sea, estos son traumas de cráneo masivos ya que requiere ya de tratamiento con un neurocirujano. O sea, estas son las lesiones que tenemos que identificar en los pacientes, ya sea en la fase prehospitalaria, pero sobre todo en la fase hospitalaria, en dependencia de eso, poder tratarlo o por lo menos derivarlo a la especialidad que requiera, por neurocirujano, en caso de trauma de cráneo, sobre todo para descomprimir y todo eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Más o menos entendieron? ¿Sí? ¿No tienen pregunta, doctora? ¿No tienen ninguna pregunta? Não. Ah, bueno. Por enquanto não. Está bien, entonces. Me disculpa que le dé muy rápido la clase, es que me duele la rodilla, no puedo estar parado mucho tiempo. La bibliografía lo pueden revisar en el libro azulito el Van 1, capítulo 20, pero sobre todo en los libros de trauma, los ATLS, que pueden, no sé, encontrarlo por internet, pueden descargar. Y en esos libros de trauma, son libros de trauma que se conocen más como ATLS, en eso pueden profundizar más, pero la parte semiológica lo pueden encontrar en el capítulo 20 de este libro, del Van 1. ¿Está bien? Bueno, entonces si no hay más preguntas, no hay dudas, muchas gracias por su atención y nos vemos